Vale, continuamos la siguiente charla a cargo de doña Vanessa Luis Díaz, profesora del Departamento de Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal de la Universidad de La Laguna, el Grupo de Investigación Ecofisiología Vegetal, con su charla ¿Qué nos dicen las hojas de las especies canarias sobre su resistencia a la sequía? Gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias antes que nada al Cabildo y a Guasimara por aguantarnos todos los vaivenes con las presentaciones. Quiero darles las gracias sobre todo porque la ecofisiología vegetal no es algo que se hable mucho en este tipo de jornadas y entonces estamos muy contentos de poder tener voz en unas jornadas como esta de biodiversidad. Hemos titulado esta charla así porque las especies vegetales nos dicen muchas cosas y nosotros como fisiólogos tenemos la gran suerte de poder escucharlas. Nos dicen cuando tienen hambre, nos dicen cuando tienen sed, cuando tienen frío, cuando tienen calor. No siempre las podemos entender, pero bueno, por lo menos lo intentamos. Vale. Vengo a comentarles los resultados preliminares de un proyecto del Ministerio de Transición Ecológica, que es un proyecto de parques nacionales, que pretende predecir la respuesta de ecosistemas vegetales de los parques nacionales canarios al déficit hídrico a través de caracteres ecofisiológicos. ¿Vale? Los caracteres ecofisiológicos son un entramado de factores que definen el estado de la planta. No siempre son fáciles de medir y muchas veces tenemos aparatos que son muy grandes, muy engorrosos y difíciles de llevar al campo. Entonces, el proyecto principal de COSCAN fue caracterizar y clasificar las especies vegetales de los parques nacionales en función de caracteres fisiológicos foliares, ¿vale? Relacionados siempre con la resistencia a la sequía. No porque los caracteres foliares sean fáciles de medir, pero sí igual son menos complicados que los demás, ¿vale? Como apuntaba Ángel esta mañana, el cambio climático, aunque nos parezca que todavía nos queda tiempo para que tengamos efectos en nuestros paisajes, ya lo tenemos encima. Y un ejemplo es esta foto que sacamos en el Llano de Ucanca en septiembre, donde se ven... Está el láser de esto. Uy. Para el año que viene hay que cambiar el puntero, porque esto es un poco raro. Donde se ve todos los rosalitos que están secos y están sufriendo una muerte masiva y se debe a la sequía que está sufriendo el parque. El último año hidrológico se registraron en el parque 57 milímetros de lluvia, que hoy está cayendo bien, en lugar de los 300 que están registrados de media. Entonces, eso es un problema. Saber cuál es el estado fisiológico de nuestras especies, de los parques nacionales, y saber cómo van a evolucionar frente a la sequía es de vital importancia a la hora de anticiparnos y poder tomar decisiones en la gestión. Bueno, tenemos la gran suerte de vivir en unas islas que podemos utilizar como laboratorio natural para el estudio de las adaptaciones a este cambio climático. Dentro del COSCAN pusimos parcelas en los distintos parques nacionales y tuvimos parcelas seleccionadas en función de los pisos bioclimáticos. Los hemos dejado fuera al bosque termófilo porque no tiene prácticamente representación dentro de los parques y de esta manera cogimos parcelas de matorral de cumbre en el Teide y en la Caldera, parcelas de pinar en la Caldera de Taburiente, las de Monteverde, dos tipos de Monteverde, Orla de Monteverde, que es más seca, y Monteverde húmedo dentro de Arajonay, luego unas parcelas dentro de Timanfaya que representarían la vegetación de Cardonal Tabaibal y un ejemplo de fondos de barrancos de vegetación riparia. Esta es una lista que si alguien está interesado pues ya se la podemos pasar, de todas las especies con las que trabajamos dentro de los distintos parques. El proyecto COSCAN supuso un reto logístico para el muestreo, puesto que son 4 parques nacionales en 4 islas diferentes. Teníamos que trabajar siempre con las muestras recolectadas en periodos de humedad óptima para poder hacer el estudio comparativo. Y para poder abarcar el mayor número de especies en las que íbamos a trabajar con esos caracteres foliares, pues al final tuvimos 62 plantas vasculares y cada vez que teníamos que ir a muestrear a las islas, pues teníamos que asegurarnos eso, el estado hídrico. Aparte de que nuestros compañeros ahí se ven jugándose la vida por la ciencia, no solo el reto logístico se debe a esto, sino que también las medidas realizadas, aunque son todas en hojas,
son caracteres foliares que hay que medir según llegamos al laboratorio. No podemos llegar del campo, meter las muestras en una caja e ir analizándolas a medida que va pasando el tiempo, sino que ese mismo día tenemos que poner las muestras a rehidratar para asegurarnos de que están perfectamente hidratadas y empezar a medir todos los protocolos, que no fueron pocos. Entonces no podíamos almacenar las muestras. Entonces supuso como un reto bastante grande. Las medidas realizadas las hemos seleccionado en base a la bibliografía existente y sobre todo porque las plantas tienen dos tipos, madre mía, cómo está cayendo, dos tipos de reacciones frente a la sequía. Yo puedo ser una especie tolerante a la sequía, que son las especies que permiten cierto grado de deshidratación dentro de sus tejidos, pero toman precauciones o desarrollan mecanismos para poder soportar esa deshidratación. Y luego tenemos especies que son evitadoras. Decimos que evitan la desecación porque son conservadoras de agua. Son especies que mantienen mucha más cantidad de agua en sus tejidos y de esta manera evitan esa deshidratación. Dentro de cada una de las estrategias seleccionamos distintas variables, que ahora pasaré a explicar cada una. ¿Vale? Dentro de tolerancia, la capacidad de rehidratación, la tolerancia al aparato fotosintético y el potencial osmótico, y todas estas dentro de la estrategia evitadora. Además, medimos alguna que otra variable que no está englobada ni dentro de una estrategia ni dentro de otra, pero que son necesarias a la hora de entender este entramado de factores que les contaba antes. No podemos analizar los factores independientes porque están todos interconectados, con lo cual tenemos que medir muchas cosas. Se trataba de medir muchísimos caracteres en el mayor número de especies posibles para intentar establecer unos rasgos que nos separaran las variables en función de las estrategias evitadoras o tolerantes a la sequía. ¿Vale? Para luego clasificar nuestras especies de los parques nacionales y relacionándolas con variables climáticas, intentar identificar especies vulnerables dentro de nuestros parques. Dentro de los caracteres de tolerancia, uno de los que medimos fue la capacidad de rehidratación y cómo las plantas van perdiendo esa capacidad de rehidratarse en función de cómo estén sus tejidos. Para eso, pues, este es el protocolo seguido. Las hojas, según llegan del campo, se meten en hidratación 24 horas, se pesan, luego se dejan secar, se vuelven a pesar a las 24 horas, se vuelven a determinar distintos pesos hasta que se llega a un peso seco que se determina con una estufa. Todas estas medidas nos permiten tener una curva de respuesta de la planta en la que podemos sacar un parámetro, que es el PLRC 10 y 50, que sería el umbral por debajo del cual el contenido hídrico de la planta, por el cual la planta pierde más del 10% o el 50% de su capacidad de rehidratación. Esto lo hicimos para todas las 62 especies. De cada especie se cogieron 6 ejemplares, de cada ejemplar 3 muestras, con lo cual imagínense el volumen de muestra que íbamos generando cada vez que íbamos al campo. Este parámetro, cuanto más alto es el PLRC 10 o 50, menor es la tolerancia de esta especie a la sequía. Otro parámetro que medimos fue la pérdida de eficiencia del fotosistema. Las plantas, cuando son iluminadas con un haz de luz saturante, emiten una respuesta, que es la fluorescencia de la clorofila, que nosotros podemos medir con un fluorímetro, que es este aparato que se ve ahí. Ese aparato registra la señal y es una medida del estado fisiológico que tiene la planta. Igual que antes, hacemos distintas medidas de la planta rehidratada, la hoja rehidratada y la hoja más seca, y se va determinando la eficiencia máxima del fotosistema. Una vez más, este parámetro, no me voy a meter mucho en los nombres porque es mucha información técnica que tampoco es necesario, representa el contenido hídrico relativo a partir del cual la planta empieza a perder eficiencia fotosintética. Entonces, cuanto mayor es el parámetro, menor es la tolerancia. Y otro carácter de tolerancia, y este se midió en Lancaster, en el Reino Unido. Nuestros técnicos fueron para allá porque tenían allí montada la técnica, y es el potencial osmótico a plena turgencia. Está relacionado con el potencial hídrico de la planta, que también es una medida muy directa de cómo se encuentra la planta. Cuanto menor es el potencial osmótico, mayor es la tolerancia a la sequía. Entonces, dentro de estos 3 caracteres de tolerancia, y aquí hay un error, la barra amarilla es Pinar, la barra verde clarita es Orla de Monteverde, ¿vale? Que se me movieron los títulos. Vale, se analizaron todos los datos con test estadísticos por pisos bioclimáticos, por tipo de vegetación.
Aquí se ve en el primer parámetro que las plantas más tolerantes fueron las del matorral de cumbre, ya que cuanto más alto es el parámetro este, más baja la tolerancia, siendo, eso es lo que dije, con diferencias significativas entre los pisos, siendo las más tolerantes las del matorral de cumbre. En el segundo parámetro de la fluorescencia de la clorofila, vemos también que cuanto mayor es el parámetro, más baja es la tolerancia, y fueron las de Olra de Monteverde, que también hay el título movido, el rótulo, las que fueron más tolerantes. En el parámetro del potencial osmótico no hubieron diferencias significativas, pero que sí que se ordenaron las especies de los pisos de vegetación, resultando una vez más las plantas del matorral de cumbre las más tolerantes a la sequía. Y aquí hay algo que llama un poco la atención, que a priori no esperábamos encontrar, y es que las plantas de Timanfaya, las hojas de las especies de Timanfaya, son poco tolerantes a la deshidratación. En un ambiente como Timanfaya, todos suponemos que ahí tienen que ser súper tolerantes, súper resistentes, porque miren cómo están. Pues no, la estrategia de estas plantas debe ser otra, puesto que son poco tolerantes a la deshidratación. Dentro de los caracteres de evitación medimos la hidrofobicidad con este ángulo de contacto, que es un aparato que mide, dejamos caer una gota de agua en la superficie de una hoja y según cómo se quede la gota en ese momento en la superficie de la hoja, si es mayor de 90 grados es hidrófoba y si es menor es hidrófila. Entonces, esto también está relacionado con la hidrofobicidad, con esa capacidad que pueden tener las hojas de aguantar la gota o absorberla, que también tenemos que relacionarlo con la capacidad de absorción, que en este caso no tenemos aquí los datos. En este caso de la hidrofobicidad también presentaron diferencias significativas entre especies de distintos pisos bioclimáticos, siendo las del matorral de cumbre las más hidrofóbicas. Y como es un parámetro que está muy relacionado con la cantidad de pelos que tienen las hojas, pues es normal que las más hidrofóbicas sean esas hojas peludas que tenemos en el matorral de cumbre. Otro parámetro que medimos fue la densidad de venación. Mediante tinciones a las hojas hacemos que las venas se noten mucho más y luego se miden con un software para ver la longitud de venas por área. Entonces, cuanto más aumenta la longitud de venas de una planta, de una hoja, aumenta la capacidad de que tengan de perder agua, ¿vale? Se vio también una gran dispersión de los datos, desde longitudes de 1 milímetro por milímetro cuadrado hasta casi 15-16. No hubieron diferencias significativas entre especies. La densidad estomática también la medimos. Los estomas son estas, como hay estudiantes y a lo mejor no saben lo que son los estomas, son estas estructuras por las que la planta regula el intercambio gaseoso y puede perder agua, toman los gases, ¿vale? Entonces medimos densidad estomática en 34 especies, porque también hubo algún problema metodológico para poder medirlo. A medida que aumenta la densidad, aumenta la capacidad de pérdida de agua, ¿vale? Medimos también la conductancia mínima foliar, que es un parámetro que estima la cantidad de agua que es capaz de perder las hojas de las plantas una vez tienen los estomas cerrados. Si tienen los estomas cerrados, ¿pierde agua? Sí. Pueden perder una cantidad de agua a través de la cutícula de las hojas, ¿vale? Entonces, en este protocolo que tenemos las plantas tendidas ahí al sol, tenemos un ventilador en el que provocamos un flujo de aire continuo a una temperatura y a una humedad determinada y determinamos qué cantidad de agua se está perdiendo por la cutícula cuando tiene los estomas cerrados. Este es un parámetro importante, puesto que debido al cambio climático, las calimas cada vez son mayores, en las calimas hay un alto déficit de presión de vapor con una baja humedad y una alta temperatura, las plantas cierran los estomas para no perder agua, pero siguen perdiendo un poco de agua. En este parámetro sí que hubieron diferencias significativas y aquí cuanto más baja es la Gmin, la conductancia mínima, más alta es el carácter evitador que tienen esas plantas. Aquí vemos que antes habíamos dicho que las plantas de Timanfaya eran poco tolerantes, pero aquí vemos que sale totalmente lo contrario. Tienen la mayor estrategia evitadora según este parámetro, tendrían precisamente esas plantas, ¿vale? Y las que menos, las del matorral de cumbre. Además, este parámetro nos sirve para ordenar las especies. Si tenemos solo en cuenta este, en función de ese carácter evitador, y nos sitúa el Equin gentianoides en lo alto de la tabla. Pero, por ejemplo, si cogemos este mismo parámetro y lo expresamos de otra forma, como la velocidad de pérdida que tiene esa cantidad de agua por la planta, esa velocidad de pérdida de contenido hídrico relativo a través de la cutícula,
pues los datos varían y en EQUIUM baja muchísimo en la tabla, con lo cual es un parámetro importante a tener en cuenta a la hora de ver ese carácter evitador. Por eso también decíamos antes que no podemos ver cada parámetro por separado, sino tiene que ser algo que integre muchos parámetros que van a dar lugar al estado fisiológico. También medimos masa foliar por área, medimos el contenido hídrico a saturación, la capacitancia foliar, la cantidad de agua que puede retener la hoja de cada una de las especies. Cuando la expresamos por unidad de masa, kilo de agua por kilo de masa, se ordenan las especies de esta manera, pero en cambio, si lo ordenamos, lo expresamos en función del contenido por área, vemos que las especies se están ordenando perfectamente en función de la cantidad de agua que tienen en el medio, siendo otra vez las plantas del Malpaís las que menos cantidad de agua tienen acceso por menor pluviometría y presentan mayor contenido hídrico a saturación. Una vez que medimos todos estos parámetros, y no son todos los que hemos medido en el proyecto, sino una parte, porque el proyecto todavía se acaba a final de año y estamos analizando muchísimos datos, se hizo un análisis de componentes principales para ver cómo se ordenaban esas variables, para ver cómo se separaban, para ver si nos da información de poder separar las especies. Y vemos que a medida que nos vamos hacia la derecha, aumenta el carácter tolerante a la desecación, y a medida que nos vamos hacia la izquierda, el carácter evitador de las especies. Si dentro de esos datos metemos las especies, por ejemplo, ordenadas, y por favor, ahora los botánicos presentes y los ecólogos que cierren los ojos, que no vean esta clasificación que voy a poner, en función de la forma de vida, árbol, arbusto, mata, ¿vale? Era una forma de expresar el tamaño, el biotipo que tenían las plantas, que no es el más correcto, pero era bastante visual. Se ordenan, parece que se ordenan de una manera. Vemos que por un lado están las matas y los arbustos, y por otro lado tenemos los árboles, alguna enredadera. Vale, esto no era muy científico, entonces vamos a ordenar nuestras variables y nuestras especies en función de las comunidades vegetales que venimos hablando todo el tiempo. Y ahora sí se ve una tendencia más clara. Vemos una tendencia donde el matorral de cumbre y el pinar están desde el lado derecho, que decíamos que eran especies más tolerantes, y los otros, el monteverde húmedo y el Malpaís, más especies evitadoras. Si hacemos un análisis de clúster, vemos que se separan los dos grupos perfectamente, y nuestra finalidad con este análisis era ver si realmente existían esos dos grupos de plantas evitadoras y plantas tolerantes y ver cuáles eran. Por lo tanto, el análisis dio que los rombitos estos son las plantas tolerantes a la desecación con una estrategia de baja evitación, y las que están con triángulos son plantas con baja tolerancia a la desecación pero altamente evitadoras. Así tenemos que el rasgo 1 de baja evitación y alta tolerancia es matorral de cumbre y pinar, y las especies del monteverde húmedo y del Malpaís presentan esa baja tolerancia a la desecación y una alta evitación. La vegetación riparia, como solo tiene 3 especies y están en medio, pues presentan los dos tipos de estrategias. Y además tenemos las plantas de la orla de Monteverde que presentan valores a lo largo de todo el eje horizontal porque tienen distintas estrategias, con lo cual presentan una alta diversidad funcional. Vale. Si aplicamos las puntuaciones obtenidas en el análisis de componentes principales y ordenamos nuestras especies, de repente tenemos una ordenación en función de si son tolerantes o son más evitadoras, ¿vale? Esto es una información que nos va a ser muy útil, y de esta manera las especies que están de este lado de la tabla son altamente tolerantes, con baja conservación de agua, y las especies de este otro lado, pues la estrategia contraria. Y Guasimara no se ha levantado, lo que quiere decir que voy súper bien. ¿Para qué nos sirve esto? Pues cruzando nuestros datos de alta tolerancia y o baja tolerancia a la deshidratación con otros parámetros que están en proceso de análisis y datos climáticos, tendremos un semáforo, por llamarlo de alguna manera, o podremos saber la vulnerabilidad de nuestras especies dentro de los parques a los efectos de sequía y deshidratación, que nos va a servir para tener en cuenta medidas de conservación. Como decía Ángel esta mañana, es muy importante tener en cuenta el estado fisiológico de las plantas y ver cómo van a reaccionar frente a la sequía para su uso en restauración, dependiendo de dónde vayamos a restaurar y qué tipo de especies vayamos a meter.
para predecir los cambios y la distribución que se están dando ya en nuestros ecosistemas. Y, ¿por qué no?, si tenemos en cuenta la baja tolerancia a la desecación, que son especies con una alta cantidad de agua, seleccionarlas en función de los cortafuegos naturales, que es algo que hemos visto en el incendio del año pasado, que funcionó muy bien, que también nombró Ángel esta mañana, que hay determinadas especies que cortan la propagación del incendio y probablemente sea también por la cantidad de agua que mantienen en sus tejidos. Pues esto era lo que quería contar. Gracias otra vez, el equipo investigador del proyecto. Ahora mismo en el grupo de ecofisiología vegetal somos 3 profesores. Águeda, que es la que sale, es que no me sale el puntero, no sé dónde está. Águeda y Jaime son compañeros, los demás, los técnicos han cogido camino, están haciendo tesis, másteres por ahí. Y nada, gracias otra vez, porque creo que la fisiología hay que darle voz en todo este tipo de eventos, que es muy importante, y nos ponemos siempre a disposición de los gestores que necesiten información sobre el comportamiento de las especies, que creo que ha sido un poco el olvidado en toda esta parte. Muchas gracias, Vanessa. Ha sido una charla muy, muy interesante. Tanto es así que no hay preguntas. Imagínense. Eso porque no se han enterado de nada. Bueno, a mí se me ocurre preguntarte en esas predicciones de los cambios de los ecosistemas frente, bueno, pues supongo que relacionado al cambio climático, ¿cómo crees que evolucionarán entonces? Vámonos a las apuestas. Ahora mismo las plantas que estén más en peligro porque tengan una estrategia de que pierden más agua y no están controlando tanto, tendrán más problemas. Hablan ecosistemas más sensibles, ecosistemas menos sensibles, pero eso es una pregunta como para sentarnos y debatir con mucho tiempo. Vale, está muy bien que pongas a nuestra disposición de los gestores Obviamente. todo esto, porque aplicar la investigación es el ámbito en el que siempre estamos trabajando, la gestión activa. Muchas gracias, gracias Vanessa.